Paz de Cristo y bienvenidos al programa Mujer Resiliente. Cada semana hablamos y entrevistamos a diferentes hermanas de que han superado cosas muy difíciles en su vida y cada semana tenemos la bendición de poder escuchar un poco sobre sus vidas. Y en esta tarde tenemos el gran honor de poder tener con nosotros a nuestra hermana Yasmín López Rosas. Nuestra hermana es viuda y tiene un niño y una niña. Ella asiste a la iglesia Jaira aquí mismo en el estado de Washington y para nosotros es un gran honor poderla tener aquí con nosotros. Le voy a pedir a nuestra hermana que por favor nos salude y que nos platique un poquito sobre quién es ella. Amén. Amén, amén. Paz de Cristo. Bendiciones para todos los que nos están escuchando en esta tarde, en esta hermosa tarde. Pues mi nombre completo es María Yasmín López Rosas, pero me gusta más Yasmín, no sé por qué, no sé por qué razón, pero me gusta más ese nombre. Pues como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Tengo dos niños, un niño de 12 años y una niña de 5 años y medio. Pues estamos, por gracia de Dios, aquí en este estado de Washington y pues bendecidas. Pues más que nada yo creo que la misericordia de Dios ha sido grande, está abrazándonos todavía. Y pues estamos aquí en la iglesia. Pues vengo del país de México, soy mexicana y yo soy bien afortunada porque yo siempre que me preguntan, ¿de dónde eres, de hermana, de dónde eres? Yo siempre digo, soy de Michoacán y Guerrero. Soy de estoy entre dos estados en la frontera. Somos de ahí. Nacimos en Michoacán, pero vivimos del lado de Guerrero. Entonces nada más hay como una presa que nos divide y prácticamente estamos de un estado y pasamos al otro. Entonces, soy bien privilegiada porque tengo esa dicha de poder estar en dos estados en cuestión de minutos o de segundos. Oh. Y pues de donde yo vengo se llama la ciudad más cercana que se llama Lázaro Cárdenas. Michoacán es en el estado de Michoacán. Y pues bendecidos, hermana, una vida muy hermosa en un pueblo, en un rancho, ya se imaginarán cómo es la vida allá. Y pues venimos de allá de esos rumbos y pues por gracia de Dios ahora ya estamos de este lado. También, yo solo he ido al estado de Querétaro, porque pues, Oh. es mi papá, pero sí tengo esa curiosidad pues de ir a más estados y pues conocer. Y tengo muchas amigas que también son ahí pues de Michoacán, so qué bonito escuchar que usted también es de allí. Sí, se come muy rico. Sí, sí. Hermana, quisiéramos saber cómo fue de que usted llegó a los caminos de Dios. Bueno, pues yo ahora sí que vuelvo a repetir, soy bien privilegiada otra vez, bendecida porque yo, hermana, cuando yo ya vine a este mundo, cuando yo nací, mi mamá ya era cristiana. Mi mamá ya era cristiana y pues prácticamente, hermana, yo nací dentro de la iglesia. Entonces, pues yo no fui de esas personas que tuvieron que alguien ir y hablarles o alguien ir hasta cierto punto, sí, pero no tan específicamente así como que alguien
fue y me habló de la palabra de Dios, no, sino que yo ya nací dentro de la iglesia. Mi mamá ya era cristiana, ya estaba bautizada, gracias a Dios, cuando yo nací. Y pues mi papá no es cristiano, él no es bautizado, no ha querido venir a los pies del Señor todavía, pero pues ahí estamos todavía esperando ese milagro de parte de Dios que declaramos por fe. Pero sí, yo cuando yo ya nací dentro de la iglesia. Recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá me llevaba a la iglesia. Nos íbamos a la iglesia y pues cuando estaba chiquita todo era así, ¿no? Todos pasamos por eso de que pues yo veía, porque en aquel tiempo las actividades que se hacían dentro de nuestra iglesia local, pues es un pueblo donde nosotros vivíamos, de donde somos. Y pues me acuerdo, hermana, que se hacían los cultos, los servicios, se hacían con una guitarrita de madera. Se hacían con una guitarrita de madera y pues esos eran los instrumentos que había en ese tiempo de música. Pero recuerdo yo que con esa guitarrita de madera se soltaba la presencia de Dios, porque todos los hermanos que estaban ahí juntos adoraban a Dios, cantaban y se unían en adoraciones. La presencia de Dios bajaba, que terminaban danzando y terminaban hablando en lenguas y yo estaba pequeña, pero yo me acuerdo, yo veía todo eso. Y pues yo fui creciendo ya en ese ambiente dentro del núcleo de la iglesia. Nunca me aparté ya de ese núcleo. Siempre estuve dentro de la iglesia y siempre estuve ahí. Mi mamá siempre me llevaba, siempre me inculcó la fe. Y yo creo, hermana, que de corazón a mí me nació por todo lo que yo veía. Pues las cosas fueron cambiando un poquito ya dentro de la iglesia. Ya empezó a haber, ahora sí, ya instrumentos, ya más grande la iglesia y todo. Pero yo recuerdo, hermana, yo era una jovencita de 15 años cuando yo vine a los pies del Señor. Ahora sí, definitivo, ya que me convertí, me bauticé. Fue a los 15 años de edad. Yo tenía 15 años de edad. Entonces fue una decisión que hasta el día de hoy yo puedo decir que ha sido la mejor y no me arrepiento jamás de haber tomado esa decisión. Cuando yo iba a entregar mi vida al Señor, hermana, yo recuerdo que la familia de mi mamá, por parte de mi mamá, eran muy católicos, apegados a esa religión. Y recuerdo que muchas de mis tías con las que yo convivía, siempre era como bien, hubo ocasiones en las que muchas veces me sentí un poquito incómoda, porque pues los ambientes que ellos tenían eran diferentes, eran de bailes, de fiestas, de todo ese tipo de cosas, y yo siempre fui diferente. Yo ya traía otros principios, y yo siempre ya fui diferente. Cuando yo me iba a entregar al Señor, recuerdo que muchas de mis tías por parte de mi mamá me decían: ¿por qué te vas a bautizar tan jovencita? Estás bien jovencita. Cuando ya seas grande y despiertes y abras tus ojos, vas a querer vivir la vida. La vida solamente se vive una vez y tienes que disfrutarla y vivirla. Y gloria a Dios, porque pues yo estaba convencida, hermana, convencida de que ya era el tiempo. Yo sentía que ya era el tiempo y sentí ese llamado de parte de Dios. Quizás sí fue a una temprana edad, pero creo que ese fue el momento que Dios escogió para que yo viniera al camino del Señor. Y pues cuando yo me bauticé, hermana, yo ya había recibido el don del Espíritu Santo. Ya había hablado en lenguas antes de bautizarme. Entonces, pues fue una experiencia maravillosa, muy, muy bonita. Y pues de esa manera yo vine al camino del Señor. Amén, amén.
qué hermoso escuchar cuando alguien pues le ha dedicado pues toda su vida desde la juventud a Dios, de que no hubo ese desvío, no hubo ese, cuando se apartan pues de las cosas de Dios y luego regresan. So, qué hermoso ver que desde su juventud estuvo, pues ha estado en los caminos de Dios. Amén. Y pues yo me uno ahí a orar por su papá. Sabemos que hay pronto, Amén. ¿no? Y, y hay que estar pues orando pues las unas por los otros, por todos nuestros familiares. Ah, Amén. Amén. Gracias. le quisiera preguntar, ¿qué ha sido? Bueno, yo sé que como mujeres pasamos muchas cosas difíciles, pero ¿qué Ujú. ha sido una de las cosas más difíciles de que usted ha Ujú. tenido que superar en su vida? Ujú. Amén, hermana. Sí, yo creo que la vida, hermana, viene cargada de procesos. Y yo creo que am, yo le agradezco mucho a Dios que haya puesto su mirada en mí. Eh, Le agradezco a Dios que Él ha puesto sus ojos en mí y pues, no sé, a veces siento que somos inmerecedores de tanta misericordia, de tanto amor, de tanta bondad que Dios tiene con nosotros. Yo creo, hermana, que la vida tenemos que a aprender a vivir los procesos que nos tocan vivir. Yo siempre he dicho esto y creo que en mi caso, en mi experiencia, así es, hermana. Yo siempre he dicho, hermana, la vida cristiana no es para padecerla, es para disfrutarla, para vivirla y para gozarla. Eh, al, a- Al pasar del tiempo, desde que yo vine al camino del Señor, yo a la edad de 15 años, como le decía, yo, hermana, a partir de ese momento, quizá como toda jovencita, yo tenía, o yo creía más bien, porque a la edad de 15 años creo que todavía no tienes, antes de que entregues tu vida al Señor, no tienes todavía una mente todavía lo suficientemente madura como para decir, yo quiero esto, quiero lo otro. A lo mejor sí hay personas que la tienen, hay personas que a lo mejor no, pero yo creía que los propósitos que yo tenía eran propósitos buenos antes de venir al camino del Señor. Pero cuando yo entregué mi vida al Señor, me di cuenta que cuando tú te entregas por completo a Dios, Dios hace un cambio radical en tu vida. Aunque yo nunca viví una vida deshonesta delante de Dios, yo nunca viví una vida como la vivía cualquier persona del mundo, bailes, fiestas. Yo nunca fui a un baile, yo nunca fui a ningún lado que no fuera del agrado de Dios, siempre en la iglesia y los eventos, pero aún así, cuando yo entregué mi vida al Señor, Dios cambió mi mente de una manera tan radical y mi vida que fueron empezando a crecer en mí como inquietudes y fui formándome como muchos propósitos que yo quería lograr en mi vida. A esa edad, yo empecé a sentir que yo tenía una gran responsabilidad, que era en el camino del Señor. Entonces, eh, yo, hermana, me fui formando eso en mi ser y empecé a trabajar. Desde que yo me bauticé, hermana, empecé a prepararme, empecé a tomar cursos, yo quería resaltar, o sea, quería hacer algo, quería enseñar, quería que por medio de mí a los demás que todavía no venían al camino del Señor pudieran venir y pudieran aprender. Entonces, pues de esa manera empezamos nuestro ministerio en la iglesia local. Y pues a partir de ese momento, hermana, yo me dediqué 100% al camino del Señor, a trabajar en la obra del Señor, a doblar a veces esfuerzos por estar ahí.
Pero yo creo, hermana, que Dios tiene un propósito. El propósito que Dios tiene es perfecto. Sin duda, yo siempre lo he dicho, Dios les da las batallas más fuertes a guerreros que Él sabe que pueden y que pueden salir de esa situación que se enfrentan. Como usted decía, como mujeres, como personas, hemos pasado por muchas situaciones difíciles en mi vida. Una de ellas, no sé si me preguntó por una, No está pero no, bien. pero no sé si pueda contar a una antes cuando yo Sí, estaba embarazada de mi primer niño, hermano. sí, amén, hermano. Mi embarazo, todo mi embarazo, pues fue un embarazo normal, como cualquier mujer. Y creo que ahí fue cuando empecé a sentir yo que como mujer y como ser humano, eh, me enfrenté a una de las situaciones que yo decía difíciles en la vida. De repente, hermana, fui a una cita con mi ginecólogo y de repente me hacen una ecografía y cuando el ginecólogo miró mi bebé se estaba ahogando, se terminó el líquido dentro de la bolsa donde él estaba. Entonces me manda el doctor a hacer una cirugía, una cesárea de emergencia y me dijo, el bebé se está ahogando. Entonces, pues se imagina, hermana, mi primer bebé. Entonces fue como un impacto así de qué está pasando. Pues lo primero que hicimos fue orar y pedirle a Dios que todo saliera bien y todo. Cuando me metieron al proceso de la cesárea, metieron al proceso, todo salió bien y todo, pero resulta que mi bebé ya no me lo dejaron conmigo. Entonces, mi bebé nació con un peso muy grande. Él nació en México en kilos, pesó 4 kilos 50 gramos. Entonces, me lo quitaron, me dijeron que posiblemente él había nacido con diabetes y no sé qué tantas cosas. Entonces me lo quitaron, hermana, se lo llevaron porque él se estaba ahogando. Cuando abrió el ginecólogo mi vientre, mi niño ya estaba sin oxígeno. Él, incluso dice el ginecólogo que cuando me abrieron, lo encontraron ya como ya, él ya no estaba luchando por salir, por nacer, solamente estaba ya ahí como aguadito, ya a punto de morir. Entonces lo tuvieron que meter en incubación y todo eso. Entonces creo que eso en un parto, pues como mujeres sabemos que se nos vienen las emociones y todo eso. Fue como algo en ese momento que yo miré, hermana, algo tan grave que yo no tenía mi bebé, todas tenían sus bebés y yo no tenía el mío. Entonces, como que quiso en ese momento, esa situación apoderarse de mí, aprovecharse. Y yo empecé a orar cuando me llevaron a mirar a mi niño. No solamente lo podía tocar por un hoyito que tenía la incubadora y solamente lo podía tocar. Era un dolor grande en mí. Entonces, creo que ese fue la primera parte difícil que tuve que superar, la idea de irme a casa y dejar mi niño ahí, o sea, era algo terrible que yo empecé a orar a Dios y cuando yo miraba a todos los demás niños, hermanas que estaban en la incubadora, eh, ahí en esa área donde están los niños en incubadoras, hay tantas cosas que cuando tú miras todos esos bebecitos así te duele el corazón. Y hermana, Dios habló a mi vida en ese momento cuando había niños conectados a máquinas, a aparatos, niños que perdían la vida. Y me decía el Señor, habló a mi corazón en ese momento y me dijo el Señor, mira todos los bebés que están aquí. Dice, todos los bebés que están aquí son prematuros, nacieron con un problema de corazón, no se les desarrollaron sus pulmones y el tuyo es el más grande. Qué bendición tan grande de la que tú has recibido, porque tu hijo no tiene nada de lo que ellos tienen y tu hijo va a salir de aquí. Entonces, hermana, cuando yo
escuché la voz de Dios que habló a mi corazón y me dijo eso, hermana, me levantó el ánimo y dejé de llorar y hermana, un milagro tan grande pasó que yo salí del hospital y yo salí con mi bebé en brazos. Entonces creo que eso fue una etapa bien difícil que viví. Y pues gracias a Dios ya ahorita pues mi hijo está grande, para gloria y honra de Dios, pero yo siempre digo que mis hijos son un milagro de Dios porque pues sin duda hemos pasado cosas difíciles, pero Dios ha sido bueno. Otra de las cosas que he tenido que superar y que he tenido que aprender a vivir ha sido la pérdida de mi esposo. Creo que ya usted sabe, pues los que me están escuchando, yo perdí a mi esposo hace 4 años. Perdí a mi esposo en el 2017. Batallamos 6 meses con su enfermedad. Fueron 6 meses de enfermedad intensos, día y noche, sin una noche que yo diga pude dormir o pude descansar. 6 meses sin dormir, 6 meses sin comer, 6 meses de sentir una angustia terrible, un dolor terrible. Y pues ahorita vamos 4 años que él partió a la presencia del Señor. Y pues yo pasé, hermana, los primeros 3 años de que él partió. Fueron los años creo que más difíciles de mi vida, más difíciles. No es solamente perder a un familiar, no es solamente perder a tu esposo, no es solamente perder a la persona que tú amas, sino que toda esa pérdida trae muchas cosas. Es un proceso bien difícil, de muchas emociones, de muchos sentimientos, de mucha lucha. Pero también, hermana, el hecho de ahora ser mamá y ser papá, el hecho de trabajar y aconsejar y criar y guiar a tus hijos, pues no ha sido fácil, ha sido un trabajo bien difícil. Éramos una familia, hermana, un matrimonio, hermana. Vengo de un matrimonio eh, tan hermoso que me dolía tanto, hermana, porque él se fue, porque Dios tomó esa decisión. Él sabe por qué, pero fueron 10 años de matrimonio. Fueron 10 años de matrimonio, tuvimos 2 hijos, pero fueron los años más felices de mi vida. Una persona muy responsable, muy independiente, muy cariñoso, respetuoso, amoroso, buen padre, excelente hijo, excelente esposo, eh, excelente siervo de Dios, músico, ministro, predicador. eh, o sea, que ahora sí que era una persona muy especial. Yo, hermana, digo que se sorprende mucha gente porque nosotros como matrimonio, cuando estábamos en nuestro matrimonio, nosotros no peleábamos, nunca peleábamos, salíamos tan de acuerdo, teníamos esa confianza. No digo que nunca hubo diferencias, sí, pero teníamos esa confianza y esa capacidad de hablar. Creo que ese fue uno de los puntos más importantes de nuestro matrimonio, el hablar las cosas, el platicarlas y solucionarlas, sin gritar. Mis hijos nunca miraron un grito, nunca miraron un pleito, nunca miraron un golpe. O sea, fue algo tan hermoso que ahora, hermana, yo entiendo cuando el Señor tomó la decisión de llevárselo a su presencia, pues le dije yo al Señor, por eso fue tan hermoso, porque iba a ser muy poquito tiempo, pero fue algo muy hermoso, un matrimonio, hermana, que de verdad había matrimonios en la iglesia, matrimonios de años de casados.
años de matrimonios que llegaban y nos felicitaban y nos decían, son un ejemplo de matrimonio. Llegaban, nos pedían consejos y muchas veces hubo personas que nos llegaron a decir, yo quisiera ser como ustedes. Yo quisiera tener un matrimonio como el de ustedes. Entonces fue algo muy hermoso, hermana, que yo digo que fue de Dios, que Dios nos permitió vivir ese matrimonio tan especial. Y quizás por eso fue tan difícil la separación, el no mirar, el no sentir, fue muy difícil. Yo, cuando él falleció al mes, yo me vine a este país con mis hijos y era muy difícil porque era esa sensación de que él estaba en algún lugar del mundo y, y yo sentía esa necesidad de ir a buscarlo, de ir hasta donde estuviera. Y pues ha venido con un proceso bien difícil, bien difícil. 3 años pasé de que él partió, muy difícil, hermana, de mucha depresión, mucha tristeza. Pero gracias a Dios, Dios me ha enseñado poco a poco. Yo me dolía mucho, he escuchado muchos predicadores que hablan la palabra de Dios y que en su momento pasan por una situación similar, pierden un hijo, un ser querido, y escucho cómo ellos glorifican a Dios aún en ese dolor que están pasando. Y a mí me dolía mucho no haber podido hacer eso, decirle a Dios gracias por lo que hiciste, pero sentía ese dolor muy grande y quizás eso a mí no me dejaba darle gracias a Dios, porque hermana, en el proceso de la enfermedad, nosotros pasamos tratamientos muy caros, muy costosos, muy, muy costosos. Y pues él sin trabajar, yo sin trabajar, entonces Dios suplió, hermana, toda la enfermedad que él vivió, Dios suplió, Dios estuvo al cuidado de todo y hermana, no nos faltó, no nos faltó. Y creo que Dios te da el proceso, te da esa prueba, esa lucha, eh, para que tú aprendas, para que tú aún en medio de ese dolor mires la mano de Dios, mires esa mano que está ahí, que Dios te está guardando, que Dios te está llevando y que Dios tiene cuidado de todo, control de todo. Yo pude ver la mano de Dios y pues una de las cosas más difíciles que me ha tocado, hermana, como mamá soltera o como mamá viuda, no sé, eh, era, hermana, que yo no podía decir esa palabra. Yo no, a mí me preguntaban, ¿tu estado civil para algún trámite o algo? Yo no podía decir, yo soy viuda. No podía decir esa palabra. Era una palabra que a mí me dolía tanto. Sentía que esa palabra, era algo grande que yo no podía decir esa palabra. Y pues poco a poco Dios me ha ido haciendo crecer, me ha ido enseñando. Y ahora puedo decir esa palabra, o sea, sí, soy viuda y pues no porque yo haya querido, sino porque Dios así lo quiso. Entonces, ha sido difícil, me he encontrado, hermana, como mujer, he estado en situaciones muy difíciles, porque a veces como mamá soltera también, a veces te sientes incómoda en muchas áreas, en muchos lugares, y he estado en situaciones difíciles, pero gracias a Dios que Dios me ha dado esa fuerza y esa sabiduría, esa guianza de cómo sobrellevar las cosas. Algo también bien fuerte que me ha costado, que me costó aprender, hermana, a tomar las decisiones yo sola ahora. Fue una área bien difícil, hermana, y no sé por qué. Esa área me costó mucho trabajo darme cuenta que las decisiones que se tomaban en pareja entre los dos, sobre nuestros hijos o sobre nuestro futuro o sobre cualquier cosa de nosotros,
ahora verme como responsable yo del futuro de mis hijos, verme como responsable yo de llevar una casa, de ser como la cabeza de esa casa. Sí me costó trabajo, pero pues por gracia de Dios, Dios me ha enseñado cómo ir haciendo las cosas. Pero sobre todo, hermana, yo he aprendido en todo este proceso, he aprendido a dejar de hablar, dejar de excusarte, dejar de hacerte la víctima en muchas ocasiones y escuchar la voz de Dios. Dejar que Dios me enseñe, dejar que Dios me guíe, dejar que Dios me moldee, porque eso es lo que Él quiere. En todo este proceso de que yo he pasado, recuerdo que en una ocasión Dios habló a mi vida de una manera bien extraña, se pudiera decir, que me sorprendió tanto. Recuerdo en California estuve viviendo 1 año y meses, y recuerdo que entré a trabajar a una panadería y había una señora, hermana, que trabajaba ahí, ay, esa señora era, hermana, todo lo contrario, todo lo opuesto a una persona cristiana. Andaba trabajando y baile, y cante y cante, y hablaba groserías, y decía tantas cosas, y hablaba, y hablaba, y hablaba en contra de los cristianos, algo así como tan fuerte. Y cuando yo entré ahí, hermana, mi vida era llorar y llorar y llorar. Y yo entré a trabajar ahí, hermana, mi rostro, una tristeza. Yo estaba trabajando con mis manos y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y un día me miró esa mujer, hermana. Un día me miró esa mujer y me dijo, Yasmín, dice, ¿por qué tienes esa cara tan triste? ¿Por qué siempre estás llorando? Y pues yo me justificaba, yo decía, es que yo perdí a mi esposo, es que él pasó de esta manera y a mí me duele. Y me escuchó, hermana, me estaba escuchando esa mujer. Y cuando yo terminé de hablar y de contarle todo lo que lloraba y lloraba y le contaba y lloraba, cuando terminé de hablar, hermana, me dijo, ahora me vas a escuchar tú a mí. Y dije, ok. Y me dice, ya deja de hacerte la víctima delante de Dios. Dice, ya para de llorar, dice. Dios no va a dejar de ser Dios porque tu esposo se murió. Dice, no eres ni la primera ni la última mujer que ha pasado por eso. En este momento hay miles de mujeres que se están quedando solas, pero que se están quedando con hijos y que tienen que levantarse y luchar por esos hijos. Tienes que levantarte y luchar por ti, por tus hijos, sacarlos adelante y disfrutar tu vida. Tienes que vivir, tienes que enseñarte a vivir con ese dolor o ese proceso que estás pasando, pero te tienes que levantar de ahí, no te tienes que quedar ahí, te tienes que levantar y ya deja de hacerte la víctima y tómate de la mano de tu Dios, así como tú dices que eres cristiana, y levántate de esa situación. Mi hermana cuando me dijo eso, a mí me dio hasta coraje que me dijera eso. Yo dije, wow, ¿por qué esa señora me dice que yo me estoy haciendo la víctima? Pues si ella ni sabe lo que yo estoy sintiendo, el dolor tan grande. Pero hermana, después reflexionando las palabras que esa mujer me dijo, tenía razón, porque yo ya no quería hacer nada, yo ya no me quería levantar, yo ya no quería luchar, yo ya no quería vivir, yo ya no quería seguir adelante. Entonces, pues yo lo tomé como que Dios me habló en ese momento y usó esa mujer y usó precisamente esa mujer. Gloria a Dios. Pero Dios usa, hermana, a quien Él quiere usar, pero de una o de otra manera él quiere hacernos entender, ¿sabes qué? Estás pasando por ese momento difícil.
Sí, ha sido difícil, sí, pero yo tengo aquí todo. Estoy dispuesto, estoy aquí con mis brazos abiertos, disponibles para en el momento que tú decidas seguir luchando y levantarte otra vez. Aquí estoy yo para levantarte, para ayudarte. Y pues, hermana, creo que Dios me ha sorprendido de muchas maneras. Eh, Ha sido bien difícil, vuelvo a repetir todo este proceso. Ahora estoy sola, eh, pero pues estoy mejor, gracias a Dios. He ido superando muchas cosas. Hace un año, en el año de la pandemia, hermana, eh, Dios empezó a tratar conmigo de una manera diferente, empezó a tratar conmigo de una manera diferente y yo puedo decir, hermana, que fue el año más bendecido de mi vida, el más bendecido porque Dios empezó a tratar conmigo de una manera tan diferente. Hermana, me quitaron mi trabajo, me pusieron en cuarentena y cuando me quitaron el trabajo yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? En este país, sin dinero, sin trabajo, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Y entonces, hermana, Dios me sorprendió tanto, hermana, porque una tarde llega, me tocan a la puerta, voy y abro, era mi patrón que me traía mi cheque. Y hermana, cada quincena venía y me traía mi cheque, como que si yo estuviera trabajando. Entonces, pude ver la mano de Dios, como Él me decía, tranquila que yo estoy aquí, yo tengo otros planes, tengo otros propósitos para ti. Entonces, hermana, yo empecé a buscar la presencia de Dios. Empecé a buscar la presencia de Dios tanto de una manera que yo dije, bueno, estoy encerrada, estoy aquí, no podemos salir, no podemos hacer nada, entonces es un buen tiempo para dedicarle a Dios. Escuchaba que el domingo en el servicio, la predicación decía que en esta pandemia se vendían los sofás más cómodos, las pantallas más grandes, porque la gente se puso cómoda para mirar sus series favoritas, sus películas, pero hermana, yo me puse en la presencia de Dios. Empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a buscar y a buscar y a buscar de Dios, hermana. Cuando yo empecé a sentir cómo el Señor empezó a sanar mi corazón de una manera, pero tan hermosa, hermana. El Señor me empezó a dar una atmósfera en mi casa, en donde yo me parara, en donde yo invocara el nombre de Dios, en donde yo tan solo cerrara mis ojos y empezaba a alabar al Señor, hermana. Ahí se sentía la presencia de Dios. Fuertemente, fuertemente. Ponía en mi sala en la televisión, ponía alabanzas, ponía cantos y hermana, simplemente me dejaba llevar por la presencia de Dios. Hermana, yo llegaba hasta el sofá, quedaba tirada ahí la presencia de Dios conmigo, 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 conmigo. Empecé a disfrutar tanto la presencia de Dios que yo decía, wow, no es necesario, si se cerró la iglesia, si no podemos ir allá, aquí está la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios está en cualquier momento, en cualquier lugar, solamente hay que buscarla, hay que buscarla. Y hermana, el Señor me empezó a derramar esa presencia de Dios, hermana, yo empecé a mirar la palabra de Dios de una manera diferente. Dios me empezó a hablar de una manera diferente. Dios me empezó a mostrar el propósito y los planes que Él tiene para mí. Y el Señor me dijo, ahora tú ya viviste, ya pasaste todo el proceso de perder a tu esposo, el proceso de sufrir toda esa situación que tú has estado sufriendo. Y ha sido lento el proceso porque yo quiero que tú aprendas de ese proceso. Quiero que aprendas de cada día, de cada momento, de cada situación que tú has vivido, porque quiero que lo compartas con las personas que ahora en este momento están pasando por lo que tú estabas pasando en aquel tiempo. Y hermana, el Señor me empezó a llevar y yo, hermana,
le digo al Señor y yo le agradezco tanto a mi Dios. Y yo le digo al Señor, hermana, de todo corazón, yo le digo, Señor, nunca permitas que de mi mente se borre cada escena que yo viví, cada, cada día que yo viví, hermana, hasta qué punto llegué yo al punto de desear mi muerte, al punto de pedirle a Dios que me quitara la vida. Y yo le digo al Señor, nunca permita, Señor, que yo me olvide de eso, porque cuando yo recuerdo eso, es un motivo para darte la gloria y la honra a ti, porque tú me levantaste de esa situación en donde yo estaba muerta en vida. Yo estaba muerta en vida. Y yo le digo al Señor, nunca permitas que eso se salga de mi mente ni de mi corazón, porque es el día que se vayan de esos recuerdos. Yo creo que no voy a glorificarte de la manera que lo hago cuando lo estoy recordando, porque yo me recuerdo cómo estaba, yo sé cómo estaba, y ahora me veo, hermana, cómo el Señor me ha venido transformando, haciendo crecer y hermana, puedo hablar con personas y puedo testificar lo que Dios ha hecho conmigo y me gozo porque Dios trata con las personas, porque me han llegado mensajes, porque he recibido llamadas en donde la mano de Dios se ha manifestado y se ha visto. Y yo digo, hermana, vale la pena sufrir, pasar por los procesos. No vamos a quedar ahí, sino que como decía Job, yo sé que si tú me estás dejando pasar por aquí, que si tú me estás dejando estar en este proceso, en esta situación, en esta lucha, en esta prueba, es porque yo estoy convencida de que tú me vas a sacar victorioso a la otra punta. Yo voy a llegar allá y voy a llegar victoriosa. Y hermana, Dios ha ido preparándome de esta manera. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere siempre, tenemos un Dios grande, tenemos que pensar cosas en grandes, porque Dios quiere prepararnos a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, pues yo he visto la mano de Dios, hermana. Dios ha sido tan bueno conmigo y lo que no pude decir en ese momento, yo lo digo ahora y yo le digo gracias, Señor. Gracias por todo lo que me permitiste pasar, por todo lo que me has dejado vivir, eh, aunque ha sido difícil, aunque ha sido duro, pero es donde más he visto la gloria de Dios en mi vida. Es donde más cercano he sentido a Dios. Amén. Hermana, yo he escuchado su testimonio ya 2 veces, una vez en persona que tuve el privilegio de escucharla y esta última vez cuando estuve ahí con las hermanas de Aún de Pie. Y sabemos de que en la vida pues siempre vamos a estar en proceso, porque Dios nos lleva de un proceso a otro proceso. Entonces miramos de que usted nos decía que lo primero, lo que pasó pues con su embarazo, con su hijo. Este fue pues un proceso de que usted tenía que pasar, para que su fe, para que usted pudiera crecer, para que usted pues pudiera pues aguantar eso porque venía algo más fuerte like, en su vida. Y pues en esta hora quisiera ver si, ¿qué consejo usted le pudiera dar a alguien, a alguna mujer o alguna persona de que en estos momentos haya pasado alguna pérdida? Porque usted pues nos dijo de que los primeros 3 años fueron like, los más difíciles para usted. Se vino desde México y hasta acá, hubo ese cambio, pero no solo eso, sino pues lo emocional, like, lo difícil que fue. Y ya con todo lo que usted ha pasado, ¿qué consejo o qué le pudiera usted decir a alguien de que esté pasando por ese dolor en estos momentos? Pues, hermana, yo le pudiera decir o le quiero decir a las personas que nos están escuchando, yo creo que
que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz y yo creo que lo que dice ahí en la palabra de Dios, las que sabemos y los que hemos tenido esa dicha de leer la Biblia, nos damos cuenta de que cada palabra que está escrita ahí es una promesa de Dios para nuestra vida. Y cada promesa que Dios nos da se cumple, se va a cumplir. Si no se ha cumplido, se va a cumplir. Como usted decía, la vida nos lleva de proceso en proceso y creo que esto es para crecimiento, para mejorar, para ser mejores. Y digo mejores, mejores en todas las áreas de nuestra vida, personal, emocional, espiritual, ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Creo que la palabra de Dios dice, hermana, cuando en esa parte, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que resistid al diablo, ¿verdad? Y él huirá de vosotros. Yo muchas veces me preguntaba, ¿qué será resistir? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es resistir? ¿Cómo es pues, estar ahí resistiendo y hasta que pase lo difícil, la prueba o la lucha? Y dice la palabra de Dios que después eso se va a ir si soportamos, ¿verdad? Entonces, estaba yo analizando esa palabra y en mi proceso. Y creo, hermana, que, que soportar la lucha o la prueba no es quedarte y taparte tu cabeza, tus oídos y esperar ahí a que el diablo te esté golpeando y golpeando y golpeando o el enemigo, porque con los procesos, hermanas, si Dios los permite, si bien sí Dios los permite que pasen, pero también el enemigo se aprovecha de cada situación y lo hace más complicado. ¿Por qué? Porque él ve nuestra vulnerabilidad y siempre quiere sacar esa parte de nosotros, esa parte dice, sabes que yo aquí me puedo meter, aquí yo puedo hacer algo. Entonces, eso pasó conmigo y yo analizando esta palabra, yo decía, soportar no es estar agachado, no es estar ahí tapándote tu cabeza. Soportar, hermana, es aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, de todo ese proceso que tú estás pasando, es aún en medio de todo eso, poder levantar tu cabeza, aunque no tengas fuerzas, poder levantar tus manos y poder darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, yo le quiero decir, quiero llegar hasta esto, quiero decirles a todas las personas que nos escuchan, es que nosotros estemos confiados y creyendo que por más difícil que parezca la situación y que aunque nosotros miremos todo lo contrario, hermana, que aunque nosotros miremos que las cosas no van a salir bien, tenemos que tener esa fe de que Dios va a ser una obra grande en nuestra vida. Dios permite que nosotros pasemos por cada situación difícil en nuestra vida porque Él quiere hacer crecer nuestra fe, pero no esa fe la cual yo veo, hermana, mi proceso que yo viví. En mi proceso que yo viví, hermana, creo que la prueba más difícil que yo pasé ha sido mantener mi fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi esposo estaba diagnosticado con un cáncer agresivo, cuando mi esposo tenía 3 meses de vida, ese era su diagnóstico y era el diagnóstico final. Aún en medio de ese diagnóstico, hermana, hubo tanta gente que llegó a orar por él y me decían, tu esposo va a sanar, tu esposo va a ser libre de esa enfermedad y se va a levantar de esa cama donde está. Y yo, hermana, tenía la fe de que eso iba a suceder. Pero ¿qué pasó cuando él muere? ¿Dónde quedó mi fe? ¿Dónde está mi fe? Creo que esa parte, hermana, fue la que recibió la mayor prueba, mi fe. Aún, hermana, yo mirando cómo Dios había tomado la decisión de llevárselo cuando Dios ya me lo había anticipado a mí, yo estaba creyendo que Él lo iba a levantar de ahí.
y que Él iba a sanar y que íbamos a ir y testificar y predicar su palabra y testificar el milagro que Dios había hecho en su vida. Pero no fue así, sucedió todo lo contrario. Entonces, mi fe, ¿dónde está mi fe? ¿Qué es la fe para mí? Yo creo, hermana, que la fe no es la verdadera fe, no es la fe que crece por medio de un milagro. ¿Pueden pasar milagros? Sí, pero la verdadera fe es tener fe en Dios, en lo que no se mira, como dice la palabra de Dios. Tener esa convicción de que Dios está ahí, aunque no suceda lo que tú quieres que suceda. Aunque no esté pasando lo que tú quieres que pase. Aún en medio de eso que tú le estás pidiendo a Dios, Señor, yo quiero que tú lo sanes y lo levantes, pero Dios te está diciendo, no, no lo voy a hacer y no lo hizo. Entonces, creo que el consejo que yo les daría es cuidar nuestra fe, cuidar esa parte de no permitirle al enemigo jugar con nuestra fe, no permitirle tumbar nuestra fe, sino que más bien agarrarnos más fuerte de la mano de Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo no necesito este milagro para creer y para tener fe en ti, porque dice la palabra de Dios que nosotros vivimos por fe. Tenemos que vivir por fe, porque la fe es la que mueve montañas. La fe es la que hace lo imposible. La fe es la que nos va a llevar hacia aquello que nosotros estamos creyendo que vamos a recibir, que es la vida eterna. Entonces, mi fe se miró probada en ese momento. Y a pesar, hermana, de que hubo muchas profecías de sanidad para mi esposo, de milagro para mi esposo, por fe estoy aquí. Por fe estoy aquí y por fe yo creo, hermana, que Dios es un Dios real y que no por el hecho de que Él no haya hecho lo que yo quería que Él hiciera, que era sanarlo, no por ese hecho yo voy a dejar de alabarlo, voy a dejar de creer en Él, voy a dejar de bendecirlo, no, sino que yo quiero decirles que cuiden su fe, que se tomen de la mano de, yo entiendo, yo sé el dolor, el sufrimiento, el proceso difícil, pero también sé que no todo, no, el sufrimiento no es para siempre. Dios va a cambiar ese sufrimiento, Dios va a transformar ese sufrimiento. Cuando aquel pensamiento, aquella voz te dice, nunca más vas a volver a sonreír, tú dile por fe, dile, yo voy a volver a sonreír, yo voy a volver a disfrutar, yo voy a volver a vivir, porque eso es lo que Dios te está diciendo en este momento. Cuando a mí, hermano, el enemigo me hablaba y me decía, nunca más volverás a sonreír, nunca más volverás a ser feliz, nunca más. Y el enemigo jugaba con mis emociones. Pero, hermana, me tomé de la mano de Dios, agarré mi fe y le dije, no más, hasta aquí. Tú has hecho conmigo en este tiempo lo que tú has querido, lo que a ti te ha placido, pero hasta este momento yo te permití estar dentro de mí y en mi vida. Y ahora yo ya no te quiero y en el nombre de Jesucristo te vas a ir de mi vida, te vas a ir de mi casa, te vas a ir de mis hijos y nos vas a dejar vivir una vida en paz. Y yo, hermana, a partir de ese momento empecé a vivir mi vida otra vez, empecé poco a poco. Es un proceso, no va a ser tan fácil, no va a ser tan pronto como quisiéramos, pero se va a llegar el momento en el que vamos a volver a sonreír, en el que vamos a volver a vivir. Entonces, yo creo que yo soporté estar ahí. Yo soporté por gracia de Dios, por misericordia de Dios, por ese amor que Dios me tiene. Yo soporté estar en ese momento ahí y por gloria a Dios, yo digo, toda la honra y la gloria sea a Dios, que Dios me permitió, hermana, levantarme de esa situación. Y ahora, siempre que escucho y que me piden mi opinión acerca de cuando se trata un tema de la fe, creo que ese fue mi mayor prueba, probar mi fe, probar si en realidad, hermana,
yo amaba a Dios, si en realidad yo servía a Dios de corazón, como yo decía que lo servía. Yo muchas veces le dije al Señor, yo te amo y yo por ti dejaría todo. Pero cuando vino la prueba y se vino el momento de probar aquella fe de la cual yo le estaba diciendo al Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a dejar esto, yo voy a hacer todo esto por ti. Se llegó el momento, hermana, y ese momento fue el más difícil, cuando tú te duele no poder estar ahí, no poder tener esa libertad completa de adorar, de alabar, de glorificar a Dios, de entregarle tu corazón al 100% a Dios, porque hay algo que te está turbando, porque ese dolor te está ahogando. Entonces, la fe es, creo que es una parte de nuestra vida principales, de nuestra vida espiritual. Y yo quiero decirte, amigos, amigas, hermanas, hermanos que nos están escuchando, tómate de la mano de Dios. Aún en ese proceso, tómate un momento y empieza a orarle a Dios. Empieza a orar. Si no tienes palabra, háblale con tu corazón, pero deja que Dios te escuche, deja que Dios entre en tu vida. Tómate de la mano de Dios y por medio de esa fe, levántate, toma esa autoridad que Dios nos ha dado, hazle frente a esa situación que estás pasando, pero tomado de la mano de Dios, tomada de la mano de Dios, y empieza a hacer crecer tu fe aún más. Empieza a hacer tu fe más fuerte en Dios. Y pues, hermana, Dios tiene sus propósitos, vuelvo a repetirlo. Dios no va a hacer lo que nosotros queramos que Él haga. Dios va a hacer lo como está en sus planes, como está en sus propósitos y a lo que mejor nos convenga a cada uno de nosotros. Ahorita que estaba hablando de esto, hermana, recuerdo, no me quiero salir del tema, pero recuerdo que cuando mi esposo estaba enfermo, en una ocasión de las tantas que hablábamos, no dormíamos, toda la noche hablábamos y platicábamos, y en una ocasión me dice, estaba escuchando música él y le gustaba mucho escuchar, en esa ocasión estaba escuchando un canto del grupo Barak, esa canción que dice Dios háblame, y estaba escuchando él esa canción y me dijo, un día, dice, gloria a Dios, dice, un día mi historia, nuestro testimonio va a estar en internet. Un día, dice, mi historia va a estar en YouTube y va a estar en Facebook y va a llegar a los oídos de muchísima gente, de muchísimas personas. Y se da cuenta lo que está pasando ahora. Yes, wow. Y hermana, o sea, así es Dios. Dios es un Dios tan maravilloso que Él no lo pudo contar, Él no lo pudo decir ya, pero aquí me tiene a mí. Y creo que solo es cuestión de dejar que Dios nos use. Solo es cuestión de dejar que Dios nos use. Y esas personas que están pasando por ese momento difícil en estos momentos, o personas que van a pasarlo en algún momento de su vida, yo quiero decirles que va a salir la luz, va a llegar la luz. Dios tiene un propósito con tu vida, y en el momento que tú menos te imaginas, Dios va a cumplir esa promesa que Él te hizo, y tú también vas a hacer testimonio, tu proceso, la situación que estás pasando en este momento, tu dolor va a ser un testimonio para sanar el dolor de otros, para darle fuerza a aquellos que necesitan fuerza. Entonces, solo es cuestión de dejarte usar por Dios, y Dios hace cosas maravillosas. Le estaba diciendo, hermana, eso que Él me dijo. O sea, ¿por qué me lo dijo?
él no se imaginó, yo me imagino que solamente estaba en su, no sé en qué, en su mente, o yo no sé dónde estaba eso que él me estaba diciendo en ese momento, pero cuando me dijo eso, yo no lo visualicé como lo que estoy viendo ahora, ni me imaginé como lo que está pasando ahora, pero Dios sí tenía sus planes. Entonces, ahorita su testimonio, hermano, nuestro testimonio, yo sé que lo han escuchado más de miles de personas. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Amen. So, como dije hace un minuto, so cuando yo la escuché por primera vez, like en persona, rápido, Dios pues lo puso en mi corazón de que un día yo la quería pues tener aquí para que pues muchas personas pues la puedan escuchar. Y yo sé que Dios ha hecho algo, like en esta hora, y más de una palabra porque, like, sí, yo me siento quebrantada, so yo sé que, hubieron más personas también de que pudieron recibir una palabra en esta hora, pero sí quisiera pedirle si pudiera hacer usted una oración ya para podernos despedir, y ya si usted ora, por cualquier persona de que esté sufriendo, de que esté pasando alguna pérdida, o lo que Dios le ponga like, en esta hora para orar. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Santo, digno eres, Señor, de recibir toda gloria, Señor, y toda honra, Padre Celestial. Mi Dios maravilloso. Oh, Padre Santo, ese Dios que se muestra, Señor, en esa belleza, Señor. Ese Dios que se deja sentir, Padre Santo, en esta presencia tan hermosa, Señor Jesús. Te quiero dar gracias, Padre Santo. Gracias, papá. Gracias, papito santo, por esta, Señor Jesús, esta noche tan hermosa, esta tarde tan maravillosa, Señor, donde se puede, Señor Jesús, sentir, Padre, tu presencia, oh Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque tu misericordia, Señor, ha sido grande, Padre Santo, porque tú estás con nosotras en este momento, Señor Jesús. Padre Santo, yo quiero darte gracias, Señor, por cada proceso que tú has permitido que pase en mi vida, Señor Jesús. Muchas veces lo hemos hablado, Señor Jesús. Muchas veces te lo he dicho, Padre Santo, pero quiero una vez más decirte gracias, Señor Jesús, porque tú me has permitido vivir todo esto que yo he vivido, Señor Jesús, porque solo tú eres quien tiene, Señor, el control de todas las cosas, Señor Jesús, y porque tú me amas, Señor Jesús, porque tú muestras tu amor, Padre, para con nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Yo quiero pedirte, Padre Santo. Quiero ponerme, Señor, en el lugar, Señor, que está hacia alguien de las personas que nos están escuchando en este momento, Señor Jesús, está pasando por una situación difícil, Señor. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, que tú le des fuerza, Señor, en este momento, Señor. Yo sé que tú estás ahí con esas personas, Señor Jesús, que están sufriendo en este momento, Señor, porque somos tus hijos, Señor, y porque también, Señor Jesús, a ti te duele lo que pasamos, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tu mano de poder llegue, Señor, hasta ese lugar en cualquier parte del mundo, Señor, de estos países donde nos están escuchando, Señor, en este momento, Padre Santo. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor, donde hay muertes, Padre Santo, donde hay muchas enfermedades, Señor Jesús, muchas situaciones difíciles, Señor Jesús, por las cuales estamos pasando, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que en tu amor y en tu misericordia, Señor, lleves a cada una de aquellas personas que están sufriendo en este momento el dolor, Señor, de perder a un ser querido, Señor Jesús.
Sabemos que es tan difícil, Señor Jesús, luchar contra esos sentimientos, contra ese dolor, Señor Jesucristo, que ahoga nuestro pecho, Señor, que ahoga nuestra vida, Señor Jesús. Pero yo creo en ti, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida, que tú traes, Señor, sanidad a ese dolor, Señor Jesús, que tú restauras esos corazones, Señor, adoloridos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque eres un Dios que tiene cuidado de cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque a ti te ha placido que seamos instrumentos para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Y yo sé, Padre, que estas personas, Señor, que están pasando esos procesos en este momento, Señor, yo sé que en tu nombre se van a levantar y que van a ser restaurados, Señor, y que van a ser transformados, Señor, y que van a ser libres, Señor, de toda opresión, de todo dolor, de todo sufrimiento, Señor, de toda depresión que quiera, Señor, ahogar sus vidas, ahogar sus almas, Señor Jesucristo. Yo te pido que les hagas libres de todo sufrimiento, Señor, que aprendamos a tener paz en ti, Señor, que aprendamos a dejar esas cargas en ti, Señor Jesús, que tú, Padre, nos moldees, Señor, que tú nos formes, Señor, que tú nos uses conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu misericordia, Señor, conforme tus propósitos, Señor. Yo te pido que a cada uno, Señor, de las personas que nos están escuchando, Señor, le des, Padre, Señor, la sanidad, el amor, Señor Jesús, conforme a las necesidades de sus corazones, de sus vidas, de sus almas, Señor Jesús. Grande eres, poderoso eres, Padre Santo. Yo te pido que en este momento abraces, Padre, a aquella persona que necesita un abrazo, una caricia, Padre Santo, que sanes ese dolor, Señor, que restaures, Padre Santo, que le des la capacidad de poder abrir, Señor Jesús, esos ojos espirituales, sus oídos espirituales, Señor, para que puedan escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesús, y que en medio del proceso, Señor, tú traes paz, Señor, que en medio del proceso tú traes calma, Señor, que en medio del dolor tú traes la sanidad, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te lo pedimos, Señor poderoso. También atamos, Señor, todo espíritu de muerte que quiera, Señor Jesús, entrar a la vida de estas personas, Señor, infundiéndoles pensamientos, Señor, de suicidios, Padre Santo. No lo permita, Señor, porque estas personas van a dar testimonio, Señor, de lo que tú vas a hacer en sus vidas, Señor Jesús, porque estas personas van a dar testimonio, Señor, de las maravillas que tú haces, Padre Santo, con cada uno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice nuestra hermana Nancy, Señor Jesús, cubre su vida, a sus hijos, Padre, a cada uno de su familia, Señor, su hogar, bendícelo, Padre Santo. Cubre mis hijos, Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Abrázanos, Padre, con tu manto poderoso, Señor, trayendo protección, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén, aleluya. Te damos gracias, Señor Dios, por lo que tú has hecho en esta hora, Padre. Muchas gracias, hermana, por haber estado con nosotros, por haber tomado de su tiempo. Yo sé que van a haber testimonios de lo que Dios ha hecho hoy. Queremos agradecerle a usted. También darle gracias a todas las personas de que estuvieron conectados, sintonizados aquí escuchándonos. Y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén.